Hola, en este video vamos a ver la descripción de una memoria RAM estática sincrónica con bus bidireccional. Se me ocurrió cómo mostrarla en la plaqueta. Así que por eso, antes de ver la descripción con el test bench que había anunciado, vamos a ver directamente esta memoria. Entonces, Library, IEEE, Package, Standard Logic 1164, Package Numeric Standard. Entity la llamo SRAM IO. Entonces, en el Generic, como vimos en el video anterior, tengo Direct, que es Positive, y valor de default 4. O sea que con 4 líneas de direcciones puedo direccionar 2 a la 4, o sea 16 palabras. Bits, que es la cantidad de bits por palabra, también le puse Positive 4. El port tiene el clock porque es sincrónica. Dir I, in Standard Logic Vector, direct -1 down to 0, que son las direcciones. Y luego las señales de control, output enable, in Standard Logic. Write enable, in Standard Logic. Chip select, in Standard Logic. Y el dato, recuerdan que en el video anterior tenía dos DAT. Un DAT-I para el dato de entrada, que era uno de los bases, y DAT-O para el dato de salida. Ahora tengo uno solo, que es DAT-IO, para tener presente que es bidireccional. Entonces, acá vemos que el modo es in-out, que no lo había usado hasta ahora en ninguna descripción. Tal vez en manejo de archivos, pero no en descripciones. Es Standard Logic Vector y la dimensión está dada por la cantidad de bits por palabras. Entonces es bit -1 down to 0. Luego, como les dije en el video anterior, voy a manejar el estado de alta impedancia, que es lo común en el entorno de Intel. Entonces, en la arquitectura, en la parte declarativa, entre el is y el begin, tengo una señal que llamo RAM y que es de tipo memoria. Memoria es un dato enumerado. Por lo tanto, tengo que usar type, memoria, is array y tengo que decirle primero la cantidad de filas que tiene. O sea, 0, 2 elevado a la cantidad de direcciones, que es la cuenta que hice ahí arriba, 2 a la cuarta igual a 16 en este caso, y al resultado restarle 1. Así es de 0 a 15. Of Standard Logic Vector, y en este caso es bit -1 down to 0. O sea que voy a tener 16 palabras de 4 bits cada una. Luego del begin comienza el cuerpo de la arquitectura y consta solamente de un process. El diseño es secuencial sincrónico, de manera que la única señal que dispara al proceso es clock. Luego, con if rising edge clock, esperamos que haya un franco creciente de la señal de clock. Y a continuación, como habíamos visto en el ejemplo del video anterior, hay un if y allí contemplamos que se den simultáneamente dos condiciones, en este caso para la escritura. Entonces, que write enable esté en 1 y simultáneamente chip select esté en 1. En ese caso, estamos escribiendo la memoria, de manera que el dato que está en el bus bidireccional, DAT-IO, se asigna al contenido de esa señal que llamé RAM, pero en la dirección dada por dir. Entonces hay un casteo unsigned y luego usamos la función toInteger. Para usarla es que previamente tuve que usar el package numeric standard. Luego else if, porque tenemos otra condición, en este caso para la lectura. Entonces, para la lectura uso también dos condiciones, que output enable esté en 1 y además que chip select esté en 1. Entonces, en este caso tengo que acceder
al contenido de la dirección de memoria indicada por dir, haciendo el unsigned y luego toInteger, de la señal RAM, o sea, el contenido de esa memoria que estoy sintetizando. Y lo voy a asignar al bus de datos, dat.io. Else, como puede ser que no haya un dato que quiero escribir o que quiero leer en el bus de datos, entonces el bus de datos va a manejar el estado de alta impedancia. Le asigno el bus de datos Z, usando others. De manera que si ustedes después cambian la cantidad de líneas de la memoria, se acomoda directamente. Cierro este if, cierro el otro if y cierro el proceso. Para poder probar este diseño en la plaqueta, lo que hice es instanciar esta RAM en otro diseño. Entonces vamos a verlo. Se llama SRAM-IO con LED. Entonces la SRAM, cuya descripción les acabo de mostrar, la instancié en el siguiente diseño, pensado para poder ver en la plaqueta. Library IEEE, Package Standard Logic 1164, package que llamé Mi Package, que está en la carpeta de trabajo, que se llama Work, donde están todos los diseños. En la entidad que llamo SRAM-IO LEDs, para acordarme que es la que voy a ejecutar en la plaqueta, tengo los generic, que son las direcciones. En este caso positive es 3, porque voy a usar 3 interruptores, así que va a tener solamente 8 palabras. Bits es 3, así que es un bus de datos con 3 bits solamente. Luego tenemos como port clock, dir, es Standard Logic Vector, dir-1 down to 0, y las señales de control que llamé chip enable RAM in Standard Logic, output enable RAM in Standard Logic, write enable RAM in Standard Logic, y luego tenemos el dato de entrada que voy a generar con los interruptores, que es in Standard Logic Vector bits-1 down to 0. Los LED o out Standard Logic Vector bits-1 down to 0 son LED rojos que van a mostrar el dato que voy a leer. Y agregué LEDs verdes, que los voy a llamar LED bus. La función de estos LEDs es mostrar el contenido del bus de datos en todo momento, no solamente el dato que leo de la memoria. Bueno, por supuesto es out y es de la misma extensión. En la parte declarativa de la arquitectura, entre el is y el begin, tengo una señal que llamo bus dato, que es el bus bidireccional propiamente dicho. Es Standard Logic Vector bit-1 down to 0. Luego del begin, en el cuerpo de la arquitectura, tengo el instanciado del componente en la etiqueta U1, que es el componente, la SRAM-IO que les acabo de explicar. Entonces tengo todo el mapeo. Los generic, que eran direcciones, que antes era en la RAM, no sé si se acuerdan, lo tenía definido con 4, ahora va a ser 3, bits también, y las señales del port de entrada de la RAM van a ir directamente a las señales del port de este diseño. Entonces clock con clock, dir con dir, output enable con output enable RAM, write enable con write enable RAM, chip select con chip enable RAM. A veces uso chip select y otras veces chip enable porque no son equivalentes. Y dat.io, que es la salida-entrada, o sea, bidireccional, que tiene la memoria que diseñé, que va a ir al bus de datos. Y ese bus dato es justamente un bus bidireccional. Entonces, voy a poder escribir ese bus con el dato de entrada. Esto lo hago aquí. Dato i lo voy a asignar al bus de datos con una condición. Cuando
Chip Enable RAM esté en 1 y Write Enable RAM también esté en 1. Entonces estoy escribiendo. Si no, está en alta impedancia. Voy a leer el contenido de una posición de memoria a través del bus de datos, asignando el contenido del bus de datos a los LEDs de salida, que van a ser los rojos. ¿En qué momento? Cuando Chip Enable RAM esté en 1 y Output Enable RAM también esté en 1. Si no, tengo alta impedancia. Y agregué la posibilidad de ver el contenido de ese bus bidireccional asignándolo directamente a unos LED que van a ser verdes y que acá lo llamo LED bus. Así vemos cuando está en alta impedancia, cuando hay un dato que ha sido leído o cuando hay un dato que se va a escribir. Antes de compilar, vamos a ver el package. Entonces abro My Package y vemos en la parte declarativa el componente que en este caso es la SRAM IO. O sea que copié la entidad, cambié la palabra entity por component y ya está en el package. Así que bueno, lo cerramos y ahora podemos ir directamente a compilar. Yo previamente hice con Pin Planner la asignación de todos los pines para la plaqueta. Así que bueno, vemos que no hay ningún error, no hay warning críticos y solamente están los warnings que son usuales. Vamos a Tools, Netlist Viewers, RTL Viewer y vemos el circuito sintetizado. Entonces, fíjense, para que escriba tiene que estar las dos señales simultáneas, el Chip Select o Chip Enable y Write Enable. Entonces S1 a la salida de la AND habilita el buffer TreeState y este buffer TreeState tiene como entrada el dato que yo puse en los interruptores, dato I, el dato de entrada. Va a pasar a este que es el bus bidireccional. Entonces, a través de este buffer pasa directamente a los LED. De manera que siempre vamos a ver en los LED, que van a ser los verdes, el contenido del bus interno. Mientras que los LED rojos, que son los de abajo, solamente los vamos a ver cuando la señal de Output Enable junto con Chip Select generen un 1 a la salida de la AND y entonces activen la salida de este buffer que es con salida TreeState. Entonces vamos a ver allí el dato solamente cuando en el bus de datos tengamos el dato que estamos leyendo desde la SRAM, que es la que yo diseñé. Fíjense que acá dice, no sé si lo ven, está muy chiquito, .io. Esa es la SRAM que yo diseñé. Entonces es el bus bidireccional, que es la salida de la RAM. Luego tenemos las direcciones que van directamente a la RAM. A la RAM también va la señal de clock y las señales de Chip Select, Output Enable y Write Enable. Entonces ahora podemos ver el contenido de esa RAM. Hacemos doble clic y vemos el contenido. Este es el circuito sintetizado por Intel a partir de mi diseño y habiendo inferido memoria. Quiere decir que lo que hace Intel, cuando se da cuenta que el diseño es de una memoria, en este caso sincrónica, si no puede ser que no lo reconozca, les había dicho, dependerá del dispositivo que estén usando, reconoce eso como una memoria y por lo tanto usa un módulo propio que lo instancia, que es esta RAM que está acá, que dice Sync RAM. Esta se altera, todos los nombres que tiene son de ellos. Es muy interesante porque se supone que ellos han hecho un diseño
hecho por especialistas que va a estar seguro muy bien. Entonces es interesante poder instanciar una memoria de ellos. De todas maneras, el diseño que yo hago no está hecho para una empresa, así que si lo corren en otra empresa, directamente tendrán todo el circuito sintetizado a partir del diseño, directamente, sin nada instanciado. Habría que probar si Xylem también instancia un componente. Yo no tengo Xylem para probar. Entonces, con las señales que ya vimos en uno, ahora tenemos el detalle de qué es lo que sucede cuando vamos a escribir. Entonces, cuando vamos a escribir, fíjense que va a las dos condiciones que yo puse generan la señal de escritura en la RAM de Intel. Y además, como voy a tener un 1 en esa línea, este flip-flop tipo D, que va a manejar la lectura, está inhabilitado, porque ENA, la habilitación, es activa en bajo. Tenemos la señal de clock, que va a todos los flip-flop y entra a la RAM sincrónica. La señal de direcciones, que como yo manejo un solo bus de direcciones y la RAM de ellos tiene un bus de direcciones para escribir y otro para leer, entonces directamente los cortocircuitaron. De manera que en el momento que quiero escribir están todas estas señales y ¿qué es lo que va a escribir? Lo que está en el bus bidireccional, que lo tienen acá a la izquierda. Entonces, si lo resaltamos al bus, todo ese bus está directamente conectado a data in de la RAM de Intel. Entonces, en este modo vamos a escribir el dato. Ahora vamos a ver cómo funciona en el caso que quiera leer un dato. Ahí es más complicado, porque acá solamente es generar las señales y lo que está en el bus de datos pasa a la memoria. Ahora, para leerlo es que es más complicado. Ya van a ver en el test bench también la lectura, al ser todo sincrónico, no es tan simple. Entonces, ahora tenemos que analizar esta AND. Como entrada esta AND, tenemos las dos condiciones, o sea, output enable en 1, chip select en 1. Entonces, esas dos condiciones van a un flip-flop D. O sea, fíjense la diferencia con la escritura. La señal que generábamos para escribir a la salida de la AND va directamente a la RAM para escribir. Mientras que ahora la señal que generamos para leer va a un flip-flop. Porque en mi diseño lo hice sincrónico, esta parte también. Entonces, a ese flip-flop llega clock y además nos aseguramos que para que esté en modo de lectura no va a estar nunca en modo de escritura. Va a estar habilitado, de manera que write enable en 0, porque estamos entonces leyendo, nos aseguramos que haya un 0 acá y esté habilitado este flip-flop. Y lo mismo ocurre con este otro flip-flop, funciona de la misma manera. Tiene esa señal de habilitación y tiene el mismo clock. Entonces, con ese flip-flop habilitado, cuando llegue el próximo clock, el 1 que está a la entrada, por el output enable, pasa a la salida. Y ese 1, fíjense, va por esta línea a habilitar 1, 2 y 3 bufferes tree state. Para que volcar en el bus de datos bidireccional el dato que estamos leyendo. Entonces, veamos cuál es el dato. La entrada de esos bufferes, fíjense, está conectada a la salida de este flip-flop, del que está a la izquierda. Entonces, lo que está a la entrada de ese flip-flop es el data out de la RAM de Altera. Entonces, ese dato, cuando llegó el clock, fíjense que está sincrónico con este otro flip-flop, de manera que cuando llega el clock a ambos, y ambos están habilitados, entonces pasa el 1 para habilitar los bufferes tree state y al mismo tiempo el contenido a la entrada de esos bufferes. Entonces ahora vamos a tener
el dato a la salida de los buffers. Y esa salida de los buffers es justamente el bus de datos bidireccional. Entonces lo vamos a poder escribir en los LED. Bueno, y ahora podemos ver cómo es la RAM que diseñó Intel. Ahí tenemos el contenido haciendo doble clic de la RAM de Intel. Entonces, a su vez tiene una pequeña RAM, también dice sincrónica, con las señales de A, Write Enable, A, Data de 2 a 0, A, Write Address 2 a 0, A, Read Address 2 a 0 y A, Data Output 2 a 0. Ellos siempre tienen separados los bases de direcciones de entrada y de salida y los bases de datos de entrada y de salida. Entonces, las señales que le llegan las van a hacer sincrónicas usando todos estos flip-flop, excepto esta señal, fíjense, esta que viene acá, que es el bus de direcciones. El bus de direcciones está sincrónico para un solo caso, el que pasa por aquí, para escribir, ¿ven? Que va para este flip-flop. Esta parte no la puedo poner en rojo porque no tengo acceso. En cambio, la parte de el bus de direcciones para leer, esa parte la ponen directamente, no está sincronizada. Y el bus de datos, como habíamos visto, para cuando uno lo lee, va al flip-flop este que lo va a sincronizar. Y cuando uno lo escribe, el bus de datos, está acá, es este, va a este flip-flop, que en realidad no es uno, sino es un flip-flop por bit, y también va a sincronizarlos. Así que es muy interesante analizar este circuito. Ahora lo que vamos a hacer es verlo en la plaqueta. Entonces voy a Tools, Programmer, vemos que está USB Blaster, el modo JTAG, también está el archivo de extensión SOF, está, y bajo entonces el circuito sintetizado a la plaqueta. Así que ahora lo vamos a ver allí. Bueno, acá tengo la plaqueta de Altera alimentada. Voy a bajarle el circuito sintetizado. Clic en Start. Ya lo tenemos. Estos tres interruptores son el bus de direcciones. Estos tres en la entrada de datos. Este es Chip Select. Luego viene Output Enable, Write Enable. Tengo 3 LED rojos para el dato que voy a leer y 3 LED verdes que me van a mostrar el contenido del bus de datos en todo momento. Entonces, vamos a empezar escribiendo algunos datos. Entonces, en la posición 0 voy a escribir un 7. Así que Chip Select y luego Write Enable. Los LED rojos no van a mostrar nada porque estoy escribiendo. Y los verdes me muestran el contenido del bus bidireccional. Cuando vuelvo a 0, Write Enable, se apagan. Recuerden que si no estaban dadas las dos condiciones, el bus estaba en alta impedancia. En este caso no se ve nada. Chip Select lo vuelvo a 0. Ahora voy a escribir en la posición 1 un 6. 1, 1, 0. Chip Select, Write Enable. Entonces vemos en el bus de datos el 6. 1, 1, 0. Voy a escribir en la posición 2 un 5. 1, 0, 1. Chip Select y Write Enable. Y ahí tenemos el 5. Voy a escribir en la posición 3 un 4. Chip Select, Write Enable. Y tenemos el 4. Bueno, voy a escribir uno más. En la posición 4 voy a escribir un 3. 0, 1, 1. Ahí tenemos el 3. Escribí los complementos, así después me acuerdo del contenido.
Y en la posición 5 voy a escribir un 2, 0, 1, 0. Ahí tenemos el 2. Bueno, y ahora podemos leer. Entonces, voy a leer la posición 0, que tendríamos que tener un 7. Chip Select, Output Enable. Y ahí está el 7. Tanto como es el bus de datos y lo que estamos leyendo. Ahora voy a leer la 1, que tendríamos que tener un 6. Y ahí está. Vamos a leer la 2, tenemos que tener un 5. ¿Está? La 3, tenemos que tener un 4. La 4, tenemos que tener un 3. La 5, tenemos que tener un 2. A ver, la 6 no la había grabado. Así que vamos a ver qué pasa cuando leemos una que no grabamos. Y no pasa nada. O sea, el contenido de una memoria no grabada es 0, porque los LED no se han encendido. Bueno, ahora vamos a... quedó en modo out, así que cuando le puse un 0, me muestra el contenido de la 0, que es ese. Voy a grabar alguna otra posición o cambiarla. Por ejemplo, en 5 le voy a poner un 3. Así vemos que se vuelve a escribir. Acciono, Write Enable, ahí tenemos el 3. Y ahora vamos a leerla. Y tenemos el 3. Podemos ahora cambiar dos contenidos y hacer después dos lecturas. Entonces, en la 6 voy a poner un 7. Ahí está. En la 7 voy a poner un 5. Ahí tenemos. Entonces ahora vamos a leer las dos posiciones. La 7, o mejor primero la 6. Ahí está el 7 que puse en la 6. Y ahora vamos a leer la 7. Y ahí está el 5. O sea que están dando correctamente. Si les resultó útil, pueden poner me gusta, suscribirse al canal, accionar la campanita. Se los agradezco mucho. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.